La variante Omicron habría sido la responsable del incremento de casos que el mundo habría enfrentado en la cuarta ola por COVID-19. Esta variante, que fue detectada el 26 de noviembre de 2021, causó mucha incertidumbre. Las investigaciones posteriores a su descubrimiento indicaron que causaría menos daño pulmonar que la variante Delta. Sin embargo, un reciente reporte de este 28 de febrero de 2022, dado por la Universidad de Johns Hopkins y el CDC, habría indicado que para Estados Unidos la variante Omicron habría causado mayor mortalidad que la variante Delta. Una situación bastante preocupante, dado que los expertos estiman que la subvariante BA.2 podría causar una tasa de mortalidad igual o incluso mayor que Omicron. ¿Qué es lo que dicen los expertos en relación a lo que se viene para la pandemia? En este video vamos a compartir este reciente reporte y, lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacola Camargo. El día de hoy vamos a compartir una información importante, pero a la vez preocupante. En un reporte que se ha dado este 28 de febrero 2022, analizando cuál ha sido la curva de evolución de la pandemia COVID-19 en Estados Unidos, los expertos del CDC y sobre todo de la Universidad de Johns Hopkins habrían identificado que la mortalidad por Omicron habría superado a la mortalidad por Delta, lo que significaría que la variante Omicron ha sido una variante más letal que Delta. Una situación que estaría preocupando a los expertos, dado que la subvariante BA.2 podría causar una situación igual o incluso peor. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es la situación que uno tiene que tomar en relación a la variante Omicron. Lamentablemente, muchas personas, muchos gobiernos han tildado a la variante Omicron como una variante leve. Incluso muchos gobiernos han tratado ya de gripalizar a COVID-19. Sin embargo, en un reciente reporte dado este 28 de febrero 2022, expertos habrían indicado cuál fue el escenario real de la pandemia COVID-19 en Estados Unidos. En este reporte publicado, se indicaría que en Estados Unidos, COVID-19 habría causado mayor mortalidad a las personas en este momento en relación a hace un año. Los expertos de la Universidad de Johns Hopkins y los CDC indicaron que la mayoría de muertes por SARS-CoV-2 han ocurrido en hospitales y debido al levantamiento de los protocolos sanitarios y las personas que no se han vacunado, el número seguirá aumentando. Situación bastante preocupante y que nos ayudaría a entender y sobre todo a seguir las recomendaciones que habría dado la OMS. La OMS habría indicado que la variante Omicron no es una variante leve y es un mito que nosotros deberíamos desterrar. La variante Omicron ha causado mayor mortalidad en Estados Unidos a las personas infectadas y nosotros tenemos que entender la magnitud de esta variante, sobre todo porque la subvariante BA.2 será la próxima variante dominante y las investigaciones revelarían que podría causar un cuadro similar o incluso peor que la variante Omicron. Según los expertos, en el reporte publicado este 28 de febrero, se habría indicado que la caída en picada de los casos COVID-19 en Estados Unidos está provocando el levantamiento de los mandatos del uso de la mascarilla y más conversaciones sobre los pasos hacia la normalidad. Pero lo real es que más personas están muriendo por el coronavirus ahora que durante la mayoría de los puntos atrás de la pandemia. Se han reportado más de 2.000 muertes por COVID-19 en los Estados Unidos cada día durante el último mes.
Las muertes diarias promedio, sin embargo, estarían cayendo, pero ello desde un punto de vista muy alto. Cayeron justo a nivel de la marca en los últimos días, alrededor de 1900 casos por día. Es importante mencionar que antes de que Omicron se convirtiera en la variante del coronavirus dominante en Estados Unidos, solo hubo otros 100 días en los que hubo más de 2000 muertes por COVID-19. Pero en lo que se ha evaluado la mortalidad en las últimas semanas, se habría visto que claramente la variante Omicron habría sido más letal durante más tiempo que la oleada Delta. En septiembre, cuando Delta era dominante, el promedio de muertes diarias superó las 2000 muertes durante un tiempo menor a lo que ha significado la variante Omicron. Situación bastante preocupante. Los investigadores habrían evaluado lo que fue el impacto de la ola Delta y el impacto de la ola Omicron. Las dos olas han sido comparadas tomando en cuenta lo que fue septiembre 2021 y enero 2022. Y al hacer la comparación entre ambas olas de mortalidad, claramente se puede observar que la mortalidad generada por Omicron ha sido mayor que la variante Delta, pero sobre todo por más tiempo. Una situación que debería ser analizada antes de tomar decisiones, dado que la subvariante BA.2 se está apuntando como la próxima variante dominante que se debe tomar en cuenta. Más de 120.000 personas en Estados Unidos habrían fallecido por COVID-19 desde que Omicron se convirtió en la variante dominante en diciembre de 2021. Y COVID-19 ha representado más de 1 de cada 5 muertes reportadas en el 2022. La situación es bastante preocupante porque es muy importante mencionar que la situación de la pandemia podría empeorar. Ya los expertos de la Universidad de Johns Hopkins y los CDC indicarían claramente que las medidas que se estarían tomando por muchos estados en Estados Unidos conllevaría a que esa tasa de vacunación que no se ha dado en casi un 30% de las personas serían las próximas víctimas mortales que podrían estar registrándose. La disminución de las medidas de protección, la baja adhesión de la vacunación y sobre todo la subvariante BA.2, que hasta el momento representa el 4% de las infecciones en Estados Unidos y que se espera que en las próximas semanas se convierta en la variante dominante, es lamentable porque se podría registrar una nueva tasa de mortalidad. La situación es importante a tomar en cuenta. La variante Omicron sería más letal que Delta, sobre todo tomando en cuenta la población no vacunada. Estos datos deben ser importantes a considerar, dado que la pesadilla por COVID-19 no ha terminado y la próxima historia que se escribirá de COVID-19 en las siguientes semanas será la historia de BA.2. BA.2 causará un cuadro de mortalidad similar o incluso mayor que la variante Omicron. Debemos estar preparados ante tal situación. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir datos importantes pero a la vez preocupantes. En un reciente reporte que se ha dado este 28 de febrero de 2022, expertos de la Universidad de Johns Hopkins y expertos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos habrían revelado datos importantes sobre la variante Omicron. La variante Omicron para Estados Unidos habría sido más letal que la variante Delta. Comparando las curvas de mortalidad de los meses de septiembre de 2021, que fue Delta, y enero 2022, que fue Omicron, claramente la variante Omicron habría superado no solo en mortalidad a lo que significa la variante Delta, sino también en el tiempo que se ha producido esta mortalidad, siendo más constante en la variante Omicron, lo cual llevaría a definir que la variante Omicron sería más agresiva y más letal que la variante Delta. Lamentablemente, ante la caída de casos de manera rápida y abrupta, estaría llevando a que muchos estados tomen decisiones para dejar las medidas de protección. Ello, ya los expertos mencionan, va a causar un incremento de la subvariante BA.2 y lamentablemente se espera que la mortalidad
pueda ser igual o incluso peor que lo registrado por Omicron, dada el nivel de vacunación de personas en Estados Unidos. Debemos estar atentos, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.